Siempre me he considerado una mujer fuerte, de esas que no se rajan por nada. Me llamo Carmen, tengo 42 años y soy, o bueno, era gerente administrativa en una empresa de logística aquí en Monterrey. Cuando digo que vivía a 1000 por hora, no es exageración. Mi día comenzaba antes de que saliera el sol y terminaba muchas veces ya entrada la madrugada, revisando informes o contestando correos con los ojos a medias. En ese entonces creía que eso era lo correcto. Me había acostumbrado a ver el cansancio como una medalla de honor. Como muchas mujeres que conozco, pensaba que mientras más me desgastara por los míos, mejor madre, mejor esposa, mejor persona era. Y sí, sacaba adelante la chamba, no lo niego, pero por dentro había un hueco que no sabía ni cómo nombrar. Tenía una familia hermosa, mi esposo Luis, noble hasta los huesos, y 2 hijos adolescentes que ya comenzaban a trazar su propio camino. Pero yo sentía que me los estaba perdiendo. Sus risas, sus peleas, sus silencios, todo me pasaba de largo mientras estaba enterrada en presupuestos y juntas eternas. Recuerdo que, en esa época, incluso el sonido del microondas me estresaba, como si fuera una alarma más. Había días en que ni siquiera podía mirar por la ventana. La vida me escurría entre los dedos, pero yo seguía repitiéndome que todo valía la pena. Hasta que, un martes cualquiera, el cuerpo dijo «basta», de una forma que jamás olvidaré. Ese martes era como cualquier otro, o al menos eso pensé al despertar. Me levanté a las 5:30 a.m., como siempre, con esa sensación de que el mundo ya iba corriendo y yo iba tarde. Me preparé un café cargado, revisé el celular mientras me vestía y apenas saludé a Luis al salir. En la oficina, el ritmo era el de siempre. Llamadas, pendientes, decisiones rápidas, pero algo se sentía raro en mí, como si todo estuviera más lento, como si la luz de los monitores fuera más brillante de lo normal. Tenía un zumbido leve en los oídos y la presión en el pecho iba aumentando poco a poco, como si alguien me estuviera empujando con la palma de la mano. Me dije a mí misma que era el estrés, que necesitaba otro café, y seguí. Maldita costumbre de ignorar las señales. Pasadas las 11 de la mañana, estaba en plena junta con el equipo de finanzas cuando el mundo simplemente se me despegó. Primero sentí un mareo tan fuerte que pensé que el suelo se había movido, como un pequeño sismo. Luego vino un sudor frío que me empapó la espalda. Quise decir algo, pedir ayuda, pero las palabras no salían. Todo a mi alrededor se volvió difuso, como si estuviera mirando a través de un vidrio empañado. Recuerdo que vi a Claudia, mi asistente, acercarse a mí con los ojos abiertos como platos, y luego todo fue oscuridad. No negra, no vacía, sino una oscuridad tibia, envolvente, como si me hubieran cubierto con una manta caliente. Y entonces me dejé ir. No sé cuánto tiempo estuve así. En esa oscuridad suave no había relojes ni ruido, pero tampoco miedo. Era como flotar en el silencio más profundo que puedas imaginar y al mismo tiempo sentirte segura, como si algo o alguien te sostuviera sin que pudieras verlo. Fue raro, porque mi mente todavía funcionaba. Pensaba en mis hijos, en Luis, pero no con angustia. Los veía en mi mente como si estuviera revisando un álbum de fotos que alguien más pasaba frente a mí. Y entonces algo cambió. Sentí que me despegaba del cuerpo. Literalmente, me vi a mí misma tirada en el suelo de la sala de juntas, con los brazos extendidos y los ojos entreabiertos. Vi a Claudia tratando de reanimarme. Vi a Armando correr por el pasillo buscando ayuda. Y yo ahí, flotando sobre todos ellos, en paz, pero con una pregunta clavada en el alma. Ya me morí. En ese momento, algo me jaló hacia arriba, no rápido ni violento, sino como si una corriente de aire me elevara lentamente. Pasé a través del techo como si no existiera y de pronto estaba sobre el edificio, viendo la ciudad desde una perspectiva que jamás imaginé.
El cielo tenía un color distinto, como un azul que no existe aquí, más denso, más profundo, y no estaba sola. Sentí una presencia a mi lado, aunque no podía verla. Era como si alguien caminara conmigo sin pisar el suelo. Sentí una calma que no sé cómo explicar, como si ese ser me conociera mejor de lo que yo misma me conocía. Y fue entonces cuando escuché su voz, pero no con los oídos, sino dentro de mí. Me dijo: aún no es tu momento, pero tienes que entender. Y con eso comenzó lo que fue, sin duda, el viaje más revelador de toda mi vida. Lo primero que vi fue mi casa, pero no como está ahora, sino como era cuando recién nos mudamos, hace más de una década. Las paredes aún olían a pintura fresca, los muebles estaban en otro lugar, y los niños corrían por el pasillo con calcetas resbalosas, riéndose como locos. Yo estaba ahí también, más joven, más sonriente, distinta. Me vi sirviendo chocolate caliente en tazas desiguales, cantando mientras barría, abrazando a Luis sin prisa. Me dolió darme cuenta de que esa versión mía había quedado sepultada bajo toneladas de pendientes, metas y responsabilidades que me impuse sin que nadie me las pidiera. Sentí un nudo en la garganta y la voz volvió, suave pero firme. Esto era hogar, Carmen. Aquí era donde habitaba tu alma. Después, como si alguien hubiera cambiado de canal, vi otra escena. Era yo sentada sola en la cocina, revisando hojas de Excel desde la pantalla del celular mientras mi familia cenaba en la sala. Nadie me reclamaba, nadie me decía nada, pero sus miradas hablaban. Estaban ahí, pero también estaban solos. Sentí una punzada en el pecho. No era culpa ni juicio, era una claridad dolorosa, como si me estuvieran quitando una venda que llevaba años pegada a los ojos. Y mientras veía eso, la presencia a mi lado me dijo algo que nunca voy a olvidar. Proveer no es amar si no estás presente. Sentí un escalofrío profundo, no de miedo, sino de verdad. Me di cuenta de que había confundido el sacrificio con el abandono silencioso. En ese instante empecé a llorar, pero no era como llorar aquí, en la tierra. No tenía cuerpo, no había ojos ni lágrimas, pero sentía un desbordamiento por dentro que era tan real como cualquier emoción humana. Era como si se me estuviera quebrando algo muy viejo y muy profundo. No sé cómo explicarlo bien, pero era como si me estuvieran reconectando con una parte de mí que había dejado olvidada en algún cajón del alma. De pronto, me vi parada en el cuarto de mis hijos, uno al lado del otro, dormidos, abrazando sus cobijas. Era una imagen que yo conocía, pero esta vez la vi desde otro ángulo, con otra luz. Todo brillaba suavemente, como si el amor tuviera forma y color. Sentí el amor de ellos hacia mí, incondicional, intacto, a pesar de mi ausencia emocional. Y fue ahí donde me di cuenta de que nunca habían esperado una madre perfecta, sino una madre presente. La voz regresó y me dijo: aún puedes volver, aún puedes reconstruir lo que importa, pero necesitas despertar con el alma primero. Y entonces vi algo que jamás podré borrar de mi mente. Me vi a mí misma entrando a la casa con una sonrisa cansada, saludando mecánicamente, subiendo a mi cuarto sin escuchar las pequeñas voces que me decían: mira esto, mamá. Me vi negándome a mí misma, creyendo que darlo todo en lo material era suficiente. Era como si estuviera viendo una versión zombie de mí, funcional pero vacía, y entonces todo se volvió blanco. No luz, blanco, un blanco puro, infinito, como una página en blanco que me estaba esperando. Y la voz por última vez me dijo: ¡es hora! Y ahí supe que algo iba a cambiar para siempre. Sentí un tirón seco, como si alguien me jalara de regreso con una cuerda invisible. Todo el silencio, la paz, la claridad se esfumaron en un segundo. Me invadió una presión brutal en el pecho, como si un elefante me estuviera pisando, y un pitido agudo reventaba dentro de mi cabeza.
Abrí los ojos de golpe, sin entender dónde estaba. Luces blancas, gente gritando mi nombre y una mascarilla en la cara. Estaba en una ambulancia. Claudia, con los ojos llorosos, sostenía mi mano, mientras uno de los paramédicos decía algo sobre presión arterial y signos vitales. Sentía que mi cuerpo pesaba 1 tonelada, pero lo que más me dolía era el alma, esa que acababa de atravesar una verdad más grande que yo. Me llevaron al hospital, y lo siguiente que recuerdo es despertar en una cama, conectada a monitores, con Luis al lado, con cara de no haber dormido en días. Me abrazó sin decir nada, y yo tampoco podía hablar, pero en mi cabeza seguía sonando esa frase: proveer no es amar si no estás presente. Durante los días siguientes, mientras me hacían estudios y el diagnóstico de una crisis hipertensiva severa confirmaba que estuve a punto de no volver, yo no podía dejar de pensar en lo que vi, en lo que sentí, en esa voz que me lo mostró todo. La ciencia puede explicar el colapso, los síntomas, el desmayo, pero nadie, ni el médico más frío, pudo explicarme cómo vi escenas que no había recordado en años, o cómo supe cosas que mis hijos me confirmaron después sin que yo les hubiera dicho nada. Una tarde, ya de regreso en casa y con más movilidad, decidí sentarme sola en el comedor, sin celular, sin televisión, sin excusas. Quería escuchar el silencio. Quería ver si aún podía encontrar algo de esa paz que sentí en el otro lado, aunque fuera una migaja. Cerré los ojos y comencé a repasar mentalmente todo lo que había vivido. La flotación, las escenas de mi hogar, las palabras que resonaban como eco en mi pecho. Y entonces lo sentí otra vez, suave pero claro, ese hilo invisible que conecta lo espiritual con lo cotidiano. Me di cuenta de que vivir no es solo moverse, cumplir o sobrevivir. Vivir es estar, es habitar con el alma los momentos que parecen pequeños, pero que son los que de verdad nos construyen. Es mirar a los ojos a los tuyos mientras hablas. Es apagar el teléfono durante la cena. Es estar sin estar corriendo todo el tiempo. Y eso hice. Empecé poco a poco. Dejé el puesto de gerente, algo que nadie entendía al principio. ¿Cómo vas a renunciar justo ahora, Carmen, si estás en tu mejor momento?, me decían. Pero lo cierto es que ya no podía seguir siendo la misma. No después de haber sentido lo que sentí. Volví a cocinar con calma, a escuchar las historias de mis hijos, aunque fueran sobre videojuegos o tonterías del colegio, como si fueran cuentos sagrados. Luis y yo comenzamos a caminar juntos por las tardes, sin hablar mucho, solo acompañándonos. Redescubrí mi casa, no como una estructura, sino como un refugio. Y cada vez que me sentaba en el sofá, aún podía sentir un pedacito de esa presencia que me acompañó en el umbral, como si Jesús me hubiera dejado una parte de él aquí, para recordarme que el verdadero hogar se construye desde el corazón. Nunca fui una persona particularmente religiosa. Crecí en una familia católica, claro, como muchas en México, pero lo mío era más por tradición que por verdadera fe. Sin embargo, después de esa experiencia, no puedo negar que algo cambió en mí. No me volví fanática ni empecé a ir a misa todos los domingos, pero encontré una espiritualidad distinta, más íntima, más vivida. Jesús no se me apareció como en las películas, con túnicas blancas y rayos dorados. No, fue una presencia sutil, pero tan poderosa que bastó una sola frase suya para mover los cimientos de toda mi existencia. Me mostró no lo que había hecho mal, sino lo que había dejado de hacer, y eso, créeme, es más duro que cualquier castigo, porque me di cuenta de que estaba ausente de mi propia vida. A veces me preguntan si estoy segura de que no fue un sueño inducido por la falta de oxígeno o un delirio por el colapso. Y yo siempre les contesto lo mismo. ¿Qué importa? Lo que vi, lo que sentí, lo que entendí, me transformó. ¿No es eso lo que debería importar?
No necesito convencer a nadie de que estuve al borde de la muerte. Basta con saber que volví con otra mirada, con otra prioridad. Hoy valoro los silencios compartidos, los abrazos espontáneos, las risas que antes me parecían ruido de fondo. Siento que Jesús no vino a darme una lección, sino a recordarme lo que ya sabía, lo que mi alma había gritado en secreto por años, y yo, en mi prisa, no había querido escuchar. Hay algo más que debo contarles, algo que nadie esperaba y que hasta hoy me hace sentir un poco de vértigo cuando lo recuerdo. En ese momento suspendido entre la vida y la muerte, cuando flotaba y veía todo desde arriba, no solo vi escenas de mi pasado o escuché esa voz compasiva. También tuve una visión breve, casi fugaz, de un futuro posible. No fue una película completa ni una revelación exacta, sino más bien un destello, una casa llena de luz, con risas que llenaban todos los rincones. Mis hijos creciendo sin prisa y una familia unida más allá de las paredes materiales. Vi esa imagen tan clara que casi pude tocarla, sentirla. Y esa visión fue como una promesa silenciosa, aún hay tiempo para cambiar. Pero también vi otra cosa, mucho más oscura y silenciosa. Una versión de mí misma envejeciendo sola, rodeada de objetos y logros vacíos, sin esas risas ni esos abrazos que tanto anhelaba. Fue un choque brutal, porque entendí que el tiempo no espera, que la vida puede ser fugaz y que las oportunidades para construir ese hogar del alma pueden desaparecer si no abrimos los ojos a tiempo. Salir de esa experiencia no fue solo un regreso físico, fue un renacer con la misión clara, dejar de sobrevivir y empezar a vivir, realmente vivir, con todo el corazón y la presencia que antes me faltaba. Volver a la rutina después de eso fue, honestamente, una lucha constante. A veces sentía que todos esperaban que fuera la misma Carmen chingona de antes, que aguantara, que rindiera al máximo sin desfallecer. Pero yo ya no podía ser esa mujer. Había tocado el abismo y vuelto con otra luz, otra sensibilidad. Hubo momentos de confusión, dudas y hasta miedo, porque cambiar no es sencillo, y menos cuando la presión externa te empuja a seguir igual. Pero aprendí que decir no también es un acto de amor, un acto de valentía. Así que poco a poco dejé que mi vida se desacelerara, sin sentir culpa. Y esa desaceleración fue la que me permitió reconectar con mis hijos, con Luis y conmigo misma. Una de las cosas más bonitas que pasó fue que, sin necesidad de grandes discursos, la familia también cambió. Luis comenzó a prestarme más atención, no porque le insistiera, sino porque yo estaba ahí, de verdad. Empezamos a tener conversaciones profundas en la noche, cuando los niños dormían, y compartíamos nuestros miedos, sueños y recuerdos. Los chicos, por su parte, comenzaron a abrirse más, a contarme sus cosas, sin miedo al juicio ni a la indiferencia. Fue como si mi ausencia de antes hubiera dejado un hueco que solo podía llenarse con presencia y cariño. Me di cuenta de que esa era la verdadera riqueza, la que no se compra ni se mide en dinero. En medio de todo este cambio, me encontré también con una comunidad de mujeres que vivían experiencias similares. Mujeres latinas, luchadoras, que cargaban con el peso de la familia, el trabajo y la sociedad. Empecé a compartir mi historia en grupos y foros, y para mi sorpresa, muchas se sentían identificadas. Eso me hizo entender que no estaba sola, que esta lucha interna no era un problema mío, sino un fenómeno colectivo. Nos desvivimos por ser las pilares de todo, pero a veces nos olvidamos de cuidar nuestra propia alma. Esa conexión me dio fuerza y también me hizo comprometerme a seguir difundiendo ese mensaje, especialmente para nosotras, que a veces nos perdemos en el camino. Un día, mientras caminaba con Luis en el parque, me di cuenta de algo que antes no veía:
la belleza de lo simple, lo cotidiano. Un niño jugando con una pelota, una pareja mayor tomando de la mano, el viento moviendo las hojas de los árboles. Sentí una gratitud inmensa, una paz que no tiene que ver con grandes logros, sino con estar plenamente en el presente. Supe entonces que ese hogar, dulce hogar, que Jesús me habló, no es solo una casa física, sino ese espacio donde el amor y la presencia habitan. Y aunque todavía hay días difíciles, hoy sé que puedo enfrentar cualquier cosa porque estoy conectada con esa verdad profunda. Al compartir esta experiencia, me doy cuenta de que no todo el mundo está preparado para escucharla sin juzgar o minimizarla. Algunos amigos y familiares me miran raro, otros simplemente cambian de tema cuando saco el tema. Pero aprendí que no necesito la validación de nadie para saber lo que viví y lo que eso significó para mí. Cada quien tiene su propio camino. Y para mí, ese día en la sala de juntas fue un punto de inflexión que me abrió los ojos y el corazón. Ya no soy la misma y aunque a veces la incertidumbre golpea, llevo conmigo una certeza. La vida no es solo sobre logros, sino sobre conexiones auténticas, sobre ese amor que trasciende y que construye hogares con alma. Por eso, me dedico ahora a recordarles a todas las mujeres que me leen que está bien no ser perfectas, que está bien detenerse, respirar y mirar hacia adentro, que está bien pedir ayuda y abrir el corazón, que podemos ser fuertes sin dejar de ser humanas, que podemos proveer sin olvidarnos de amar, que nuestra fuerza verdadera está en la presencia que ofrecemos, en las pequeñas cosas que a veces parecen insignificantes, pero que hacen toda la diferencia. Y si algo he aprendido es que nunca es tarde para empezar de nuevo, para reconstruir desde el amor y la verdad de nuestro propio ser. Después de todo esto, aprendí a valorar mis límites y a respetar mi cuerpo y mente. Antes, si me sentía agotada, simplemente lo ignoraba y seguía adelante. Ahora sé que ese agotamiento era una señal de alarma que yo misma había estado silenciando. Escucharme se volvió una prioridad, porque entendí que no puedo cuidar a nadie si no me cuido a mí misma. Fue un proceso lento y a veces frustrante, porque uno está acostumbrado a la velocidad y al hacer, pero la paciencia y la compasión conmigo misma se convirtieron en aliados indispensables. Aún hoy, cuando la ansiedad asoma, recuerdo ese momento suspendido entre la vida y la muerte y me ancló a esa experiencia para volver a la calma. También empecé a valorar más la espiritualidad en mi vida diaria, no como algo lejano o religioso, sino como una conexión profunda con lo que soy y con quienes amo. Me hice rituales simples, una oración al despertar, agradecer por las cosas pequeñas, meditar aunque sea 5 minutos. Esos momentos me recuerdan que hay algo más allá del ruido del mundo y que en esa quietud encuentro fuerzas que ni siquiera sabía que tenía. En el fondo, siento que esa experiencia con Jesús fue un regalo, aunque haya llegado en el momento más inesperado y difícil. Un regalo que me sacudió y me mostró el camino hacia un hogar con alma, donde puedo ser verdadera y amada tal como soy. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esa experiencia fue un renacer. No es que ahora mi vida sea perfecta, para nada, pero ya no vivo en piloto automático, ni sacrificando mi bienestar por el trabajo o por cumplir con expectativas ajenas. He aprendido a poner límites, a decir no sin culpa y a priorizar lo que realmente importa. A veces siento que soy una mujer diferente, más humana, más real. Eso me llena de paz. Cuando veo a mis hijos, a Luis, y siento ese calor familiar que antes no sabía valorar, sé que estoy en el camino correcto. La experiencia de estar al borde de la muerte me enseñó que la vida es un regalo que hay que cuidar con amor y presencia. Todavía me sorprendo cuando recuerdo algunos detalles de ese día, como el silencio absoluto que me envolvió, o la voz que no necesitaba palabras para llegar al alma. No sé si fue un milagro
un sueño o algo que la ciencia no puede explicar. Lo que sé es que fue real para mí y que cambió todo. Me hizo comprender que, por más que corra, por más que trabaje, lo que cuenta al final son los momentos que construimos con los que amamos. Y que ese hogar, dulce hogar, no es una dirección postal, sino el lugar donde nuestro corazón está en paz. Ahora, cada vez que alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, respondo sin dudar. Aprendí que la vida es frágil, hermosa y fugaz. Que no sirve de nada ser la chingona del mundo si en casa solo hay silencio o distancias. Que el amor no se mide en regalos ni en horas extras, sino en momentos compartidos, en la presencia sincera. Y que, si alguna vez vuelvo a ese umbral, espero estar lista para regresar con el corazón abierto y lleno de gratitud. Terminé esta historia con la esperanza de que sirva a alguien que esté viviendo lo mismo que yo viví, que sienta que no está sola y que es posible cambiar, que la verdadera riqueza está en el alma de la casa, en la construcción diaria del amor y la presencia, que no es cuestión de perfección, sino de intención y corazón. Gracias por leer y recuerden, estamos aquí para acompañarnos en este camino llamado vida.